Hola, en la clase de hoy vamos a ver derivación implícita. La derivación implícita es derivar una función, pero que no podemos despejar a la y como tal. O sea, mejor con un ejemplo. Les dan la siguiente función. X cuadrada más y cuadrada más y igual a 9. Ahí ustedes no pueden despejar a y como tal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un término cuadrado y aquí tenemos un término lineal. Esos nunca se van a sumar. No podemos sumar peras con manzanas, digamos, ¿no? Entonces, nunca van a poder despejar a y. Cuando ustedes despejan una variable, es porque solamente tienen una. Les queda una, a lo mejor aquí hay algo al lado que esté multiplicando y aquí hay otras cosas, pero que no tienen y. Y entonces, así sí la pueden despejar. Pero en este caso no pueden. Cuando tengan una variable con diferentes exponentes, no la van a poder despejar. Entonces, por eso es que necesitamos derivación implícita. Porque la derivación normal es para funciones y igual a algo. Pero aquí no tenemos esa forma y entonces tenemos que utilizar esto. Hay una manera difícil y una manera muy fácil. Yo les voy a enseñar las dos, pero tienen que hacer la manera difícil en la tarea, porque no sé, pero así lo tienen que hacer, así son las indicaciones del profesor. Pero con la manera fácil, pues ustedes pueden comprobar que su respuesta esté bien. Nada más, primero les voy a dar como unos preámbulos. Si su función, esto es aparte de la derivación implícita, fuera 2x, la derivada de eso, pues es 2, ¿no? Si tuvieran x por y, no, por y no, x por z, entonces la derivada de eso es lo que acompaña a la x, o sea, z. Ajá. Porque esto es como si fuera un número. Entonces, por eso, o sea, la x lo acompaña, x tiene exponente 1, entonces la derivada de las x con exponente 1 es todo lo que la acompaña, o sea, la acompaña a la z, esa es su derivada. Si mi función fuera zx cuadrada y yo la quiero derivar, entonces primero pongo mi z y luego la derivada de x cuadrada, 2x. Ajá. O sea, es como cuando teníamos 2x cuadrada y derivábamos esto, pues correspondía, ¿no? Nada más que aquí en lugar de un 2, pues tenemos una z. Y si tuvieran que su función fuera xz más z, entonces es una función, acuérdense que la función entre paréntesis les dice quién es la variable. Aquí tenemos a x, entonces x es la variable. Cualquier otra letra que aparezca es una constante y no me importa. Entonces la derivada, primero derivada de xz. X tiene exponente 1, es todo lo que le acompaña una z. Y luego la derivada de más z. Z no es variable, lo que quiere decir que su derivada es 0. Así que la derivada solamente va a ser z. Si en cambio tuviéramos f de z y nuestra función fuera esta, entonces aquí ya cambia. Nuestra variable es la z. Así que vamos a derivar con respecto a la z. Entonces, primero derivada de xz. Mi variable es la z. Tiene exponente 1. Entonces su derivada es todo lo que la acompaña. ¿Quién la está acompañando? La está acompañando una x. Y luego tenemos más derivada de z. Z aquí en este caso es mi variable. Entonces sí la voy a derivar. ¿Quién es la derivada de z? Pues es la que la acompaña. ¿Y quién la está acompañando? Aquí hay un 1. Entonces es 1. Entonces sí se dan cuenta que depende de quién sea la variable. Cuando estoy derivando respecto a x, todas las demás letras no me importan, es como si fueran números. Pero cuando estoy derivando respecto de z, esa es la que se convierte en la variable. Tienen que tener muy en cuenta esto, o sea, respecto de quién están derivando.
para poder hacer la forma fácil. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero que no se les olvide esto. Ahorita lo voy a borrar, pero si no, luego se los vuelvo a escribir. Entonces, vamos a empezar con la forma larga y fea. Tienen que derivar cada cosa respecto de x. Porque acuérdense que esta es una función de x. Entonces vamos a derivar respecto de x. ¿Cómo le hacemos? Pues así. D de x, el primer término es x cuadrado. Luego tenemos un más. D de x, el segundo término es y cuadrada. Luego tenemos un más. D de x, de y. Luego tenemos un igual. Y d de x, de 9. O sea, todo le ponen d de x, a todo. Y luego derivan. Aquí vamos a derivar respecto a x y en este caso aquí adentro solamente hay x, así que vamos a derivar normal. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Pues es 2x. Luego más. Viene la derivada de ese término. La derivada de y cuadrada. ¿Cómo le van a hacer? Pues es como si fuera una regla de la cadena. O sea, como cuando tenían, no sé si se acuerdan, pero bueno, se tienen que acordar. F de x a la n. Y ustedes querían derivar eso. Entonces, ¿cómo le hacían? Bajan, repiten, le restan 1 y luego derivaban la función. ¿Sí se acuerdan? No, o sea, es como cuando tenían logaritmo de x y todo al cuadrado. Entonces es bajo, repito, le resto 1 y aquí pongo la derivada de lo de adentro, que es esto. Entonces es lo mismo acá. Y es como si fuera una f de x. Es una función. Piénsenla como una función. Entonces yo tengo aquí f de x a la n. Entonces voy a seguir esa fórmula. Es bajo el exponente, que en este caso es 2. Repito. Le resto 1. 2 menos 1 va a quedar a la 1. Y luego derivo lo de adentro. ¿Quién es lo de adentro? En este caso es y. Entonces dy de x. Así voy a poner la derivada, o sea, no la voy a poner como y', sino como dy de x. Ya derivé ese término. Ahora el que sigue. Tenemos que derivar a y. Entonces, y, acuérdense que va a ser f de x. ¿Cómo derivo eso? Pues nada más, pues la derivo, ¿no? Así, le pongo la derivada. Entonces, de y de x. Acuérdense que en lugar de y', o sea, en lugar de f', vamos a escribir de y de x. Así. Y luego, el igual. Vamos a derivar ahora el 9. El 9 no tiene ni x ni ninguna otra letra. Y la derivada de cualquier número, pues es 0. Y ya casi acabo. Ahora, tengo que todos los términos que tengan dy de x los dejo de un lado y los que no tengan los dejo del otro. Los que tienen dy de x en este caso es el verde y el naranja. Entonces el negro lo voy a pasar del otro lado. O sea, me va a quedar 2y por dy de x más dy de x igual a menos 2x. ¿Por qué? Porque aquí está sumando, entonces del otro lado pasa restando. Y luego tengo que sacar factor común. Aquí tengo un dy de x y acá también, por eso los dejé de un solo lado. Entonces, a este dy de x, ¿quién lo acompaña? Lo acompaña 2y. Luego más, a este ¿quién lo acompaña? Pues lo acompaña un 1. Y dy de x. Y eso es igual a menos 2x, que es lo que ya teníamos. Y luego despejo. Dy de x es igual a menos 2x. Y como esto de aquí estaba multiplicando, pasa dividiendo. 2y más 1. Y esa es la respuesta. Entonces esa es la larga y la fea. ¿Cuál es la corta? Vamos a volver a escribir la función. Era x cuadrada más y cuadrada más y igual a 9. Esa es mi función. Lo primero que tienen que hacer para la forma corta
es pasarlo todo de un solo lado. O sea, que de un lado esté todo y del otro lado haya un 0. Entonces este 9 lo vamos a pasar por acá. X cuadrada más y cuadrada más y menos 9 igual a 0. Y ahora escriben dy de x, porque eso es a lo que quieren llegar, a la derivada. Ponen igual, ponen un menos, ponen una raya de una fracción. Y luego, arriba van a poner la derivada respecto de x. O sea, su función va a ser una función de x, va a ser x cuadrada más y cuadrada más y menos 9. Y su variable va a ser x. Esa la derivan y la ponen arriba. Y abajo ponen la derivada respecto de y. O sea, va a ser una función de y va a ser la misma. X cuadrada más y cuadrada más y menos 9 y la van a derivar. Nada más que aquí la variable va a ser y. Es lo que yo les decía, o sea, cambiaba cuando era la variable x o cuando era la variable z. Entonces vamos a hacerlo. Aquí en el primer caso, en el verde, la variable es x. Entonces y es una constante, es como si fuera un número. Entonces la derivada de esto es la derivada del primer término, x cuadrada. Esa sí tiene x, entonces sí la derivo. Normal, bajo, repito y le resto 1. Luego tenemos más derivada de y cuadrada. Como no tiene x, pues es como si fuera un número. Entonces la derivada de eso es 0. La que sigue, y. ¿Tiene x? No, derivada 0. Menos, la que sigue es un 9. ¿Tiene x? No, derivada 0. Y ya, la derivada es 2x. Entonces arriba, un 2x. Ahora, la respecto a y. El primer término es x cuadrada. ¿Tiene y? No, entonces la derivada es 0. Luego tenemos un más, y cuadrada. Ese sí tiene y, entonces lo derivo normal. Bajo, repito y le resto 1. Más y. Derivada de y es 1. Y luego menos, derivada de 9. 9 no tiene a y, entonces la derivada es 0. O sea, 2y más 1. Y ese lo pongo abajo. Entonces, mi derivada de y de x es igual a menos, no se les olvide el menos, 2x sobre 2y más 1. El único truco es o sea, ir derivando suma por suma y preguntarse, si tiene x, sí lo derivo. Bueno, aquí en este caso. Si tiene x, lo derivo. Y si no tiene x, es 0. Y acá lo mismo. Si tiene y, lo derivo. Y si no tiene y, entonces es 0. Y vamos a comparar resultados. Y pues sí es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí el menos lo pusimos acá arriba y aquí el menos lo pusimos acá adelante. Pero es lo mismo. Entonces ustedes lo tienen que hacer por la forma larga. Pero bueno, utilizar la forma corta para verificar. Vamos a hacer más ejemplos. La siguiente función es x cuadrada más y igual a x cúbica más y cuadrada. Entonces, primero la forma larga. ¿Cómo es? Acuérdense que primero tienen que ponerle d de x a todo. d de x cuadrada más d de x de y igual d de x cúbica más d de x de y cuadrada. Y ahora sí derivan. El primero es x cuadrada. Nada más tiene x, entonces lo derivamos normal. Bajo, repito y le resto 1. Más. Esta, acuérdense que la derivada de esta era nada más de y de x. Digo, si quieren pueden hacer como un formulario, ¿ja? O sea, el d de x de y es de y de x. Luego igual, este es una x cúbica, nada más tiene x, derivo normal. Bajo, repito, le resto 1. Más d de x de y cuadrada. Siguiente fórmula. Cuando tengan algo así, es bajo, repito, le resto 1 y luego ponen de y de x. Esa es la siguiente fórmula. Entonces hacemos eso, bajo, repito, le resto 1, de y de x.
Y luego paso todas las dy de x de un lado. Voy a pasar y vamos a pasarlos del lado izquierdo. Entonces aquí lo dejo. Como está positivo, pasa a negativo. Igual, el 3x cuadrada ahí lo dejamos. Más 2x pasa como menos 2x. Y luego saco el factor común. A dy de x lo acompaña un 1 y a otro un menos 2y dy de x igual a lo que ya teníamos. Y luego despejo. Dy de x es igual, teníamos 3x cuadrada menos 2x sobre esto que está multiplicando pasa dividiendo. 1 menos 2y y esa es la respuesta. Ahora, forma fácil. Era x cuadrada más y igual a x cúbica más y cuadrada. Primero acuérdense que todo lo tenemos que pasar de un solo lado. X cuadrada más y menos x cúbica menos y cuadrada igual a 0. Y luego ponemos dy de x igual menos la raya y arriba vamos a derivar respecto de x. O sea, f de x va a ser x cuadrada más y menos x cúbica menos y cuadrada y la vamos a derivar. Y luego abajo vamos a ponerla, pero con respecto de y. Es la misma función, solo que la vamos a derivar cuando y va a ser la variable. Primero hacemos la verde. X cuadrada, si tiene x la derivo, 2x. Más y, no tiene x, 0. Menos x cúbica, la derivo, y la siguiente solamente tiene y, es 0. Y eso es lo que va arriba, 2x menos 3x cuadrada. Luego la naranja. Primero tenemos x cuadrada, no tiene y, es 0. Luego tenemos más y, la derivada de eso es 1. Luego tenemos x cúbica, eso es 0. Y luego menos y cuadrada, abajo, repito, le resto 1. Entonces 1 menos 2y. Lo que quiere decir que esto es menos 2x menos 3x cuadrada sobre 1 menos 2y. Y pues sí es lo mismo. Solo que en el de arriba tenemos el 3x positivo y negativo, y acá como tenemos un menos aquí, pues es como si multiplicáramos menos por la parte de arriba. Menos por más nos va a dar el menos de aquí, y menos por menos, pues nos va a dar el más de allá. O sea, nomás están cambiando los signos porque sacamos menos de aquí, pero es lo mismo. El siguiente ejemplo es 1 entre x más 1 entre y igual a 1. Entonces, primero forma larga, le ponemos d de x a todo. Más d de x de 1 entre y igual a d de x de 1. Entonces, hay que derivar. Pero acuérdense que cuando teníamos letras abajo no nos gustaba, entonces los pasamos arriba con exponente negativo. O sea, esto quedaría como d de x de x abajo tiene exponente 1, arriba va a ser menos 1. Más d de x, lo mismo, y está abajo, arriba menos 1. Y ese d de x de 1 pues se queda igual, ese no cambia. Y ahora sí derivamos. Esto solamente tiene x, derivamos normal. Bajo, repito, le resto 1, luego más esta. Acuérdense que esa corresponde a una, o sea, como si tuviéramos d de x de y a la n. Eso era bajo, repito, le resto 1 y luego poníamos el de y. Entonces aquí nuestro exponente es menos 1. Lo bajo, luego repito, menos 1, menos 1, menos 2 y de y de x. Igual, derivada de un número, 0. Y hacemos cuentas, o sea, esto es menos x a la menos 2 menos y a la menos 2 de y de x igual a 0. Y luego lo acomodamos, menos 1 baja como x cuadrada menos 1
baja como y cuadrada por dy de x igual a 0. Ahora, dejamos el dy de x de un lado. O sea, nos queda menos 1 y cuadrada por dy de x. Y lo otro lo pasamos del otro lado. Es este. Como tiene signo negativo, va a pasar positivo. Y luego, pues ya está, ¿no? Porque ya nada más tenemos un solo dy de x. Entonces, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Lo que quiere decir que dy de x va a ser 1 entre x cuadrada por menos y cuadrado. ¿Por qué pasó eso? Porque, o sea, es que esto es como si tuviéramos 1 por lo que sea, pues da igual, ¿no? Entonces, este y cuadrada estaba dividiendo. Lo que quiere decir que del otro lado va a pasar multiplicando. Entonces nos quedaría menos 1 por dy de x igual a 1x cuadrada. Este que estaba dividiendo pasa multiplicando. Y luego, ¿qué nos sigue estorbando el menos 1? Este menos 1 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, dy de x es igual a 1 entre x cuadrada por y cuadrada por 1 entre menos 1, o sea, el que pasamos dividiendo. Y ya, pues ya nada más juntamos estos, ¿no? O sea, este 1 entre menos 1 es un menos 1. Bueno, pues sí, ¿no? Porque más entre menos es menos y 1 entre 1 es 1. Entonces esto es menos y cuadrada entre x cuadrada. Y listo. Esa sería la respuesta. Ahora, forma corta. Tenemos 1 entre x más 1 entre y igual a 1. Lo primero que tenemos que hacer es pasarlo todo de un solo lado y dejarlo igualado a 0. Luego poníamos dy de x igual a menos y la raya. En la parte de arriba derivan respecto de x. Copian su función. Nada más que van a derivar respecto de x. Y en la parte de abajo, respecto de y. Entonces, derivada respecto de x. El primer término sí tiene x, entonces sí lo derivamos. La derivada de eso, bueno, ya saben, lo pasan hacia arriba, no sé qué, pero les va a quedar menos 1 entre x cuadrado. Ya al final, cuando hagan todas las cuentas. El siguiente término es 1 entre y, no tiene x, derivada va a ser 0. El siguiente término es menos 1, tampoco tiene x, derivada 0. Entonces es esto. Y lo ponemos arriba, menos 1 entre x cuadrado. Luego la naranja. Primer término 1 entre x no tiene y, derivada 0. El siguiente término es 1 entre y, lo mismo. Cuando lo deriven les va a quedar así. Y menos 1 derivada de 0. Entonces abajo les queda menos 1 entre y cuadrada. O sea, es decir, esto es igual a menos 1 entre x cuadrada sobre menos 1 entre y cuadrada. Y aplican ley del sándwich. O sea, esto va arriba y lo de en medio va abajo. Entonces arriba tenemos menos 1 por y cuadrada y abajo tenemos menos 1 por x cuadrada. Estos se cancelan y nos queda y cuadrada entre x cuadrada. Y pues sí, ¿no? Porque, es que aquí me había faltado. Este menos, acuérdense que es el menos que pusimos desde el principio. No se les olvide el menos, así como ahorita a mí. Entonces al final les queda un menos. O sea, aquí me faltó otro menos aquí en medio. O sea, esto es igual a menos esta fracción, que es igual a menos esto de acá. Entonces ahora sí ya son iguales. Por eso es importante que no se les olvide este menos. El último ejemplo que vamos a ver es x menos 2y al cuadrado igual a y. Entonces, primero forma larga. D de x de esto igual a d de x de y. O sea, aquí si se fijan hay una sola cosa, o sea, es algo al cuadrado. Entonces por eso es el d de x de todo eso. Ajá. Y eso va a ser una regla de la cadena.
O sea, es como si tuvieran una función a la n. Entonces es bajo, repito, n menos 1 y derivan a la función. O sea, eso es regla de la cadena. Vamos a hacerlo. Acuérdense, esta es la función y este es el n. Esto de aquí adentro es mi g. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Es bajo el exponente que es 2, repito mi función, le resto 1, 2 menos 1 va a quedar a la 1, y luego derivo esta función. O sea, acuérdense que aquí las primas, las derivadas, se representan con un d de x en la derivación implícita. Y luego del lado derecho, acuérdense que la derivada de esto pues nada más era de y de x, así, tal cual. Y ahora vamos a hacer esta derivada de aquí. Tenemos 2 por x menos 2y y derivada de esta suma. O sea, es d de x del primer sumando menos d de x del segundo sumando igual a de y de x. O sea, se parece mucho a las reglas de, pues, de las derivadas normales, ¿no? O sea, si ustedes están derivando una suma de funciones, pues las derivan cada una. Y entonces les va a quedar aquí, derivada de x. Como nada más tiene x, derivamos normal. ¿Y cuánto es la derivada de x? Es 1. Luego menos. Derivada de esto. Derivada de esa es otra fórmula. O sea, cuando tengan una derivada de cy, donde c es una constante, eso es c de y de x. Esa es la otra fórmula. Entonces esto es la c, que en este caso es 2, por dy de x, igual a el dy de x que ya teníamos. Y ahora hacemos cuentas, o sea, es esto de aquí afuera por el 1, y luego eso de allá afuera por el menos 2 de y de x. Entonces, lo que sea por 1, pues es lo que sea, 2x menos 2y. Luego tenemos un menos, y es todo esto del cuadro por esto de acá, o sea, es 2 por x menos 2y por 2 por dy de x, igual al dy de x que ya teníamos. Esto no le podemos hacer nada, y aquí sí podemos multiplicar números pues con números. 2 por 2, 4. X menos 2y dy de x igual a dy de x. Y ahora sí ya podemos pasar todas las dy de x de un lado. Esta ahí la dejamos, esta la movemos. De este lado se va a quedar menos 4. Todo esto. Esta del lado derecho está positiva, pasa negativa. Y del otro lado vamos a mover esto. Como está positivo, pasa negativo. Y ahora lo que lo acompaña. A esta primera dy de x la acompaña un menos 4 por x menos 2y. A la segunda dy de x la acompaña un menos 1. Y ahora sí, el dy de x igual a lo del otro lado. Y despejamos. Dy de x es esto que ya teníamos sobre todo lo del paréntesis. Menos 4, x menos 2y, menos 1. Y esa sería nuestra derivada implícita. Manera corta. Tenemos x menos 2y al cuadrado igual a y. Lo primero que tenemos que hacer es pasarlo todo de un solo lado. Menos y igual a 0. Ponemos dy de x igual a menos y la raya. Arriba con respecto de x. Vamos a hacer la derivada de una vez. El primer sumando es todo esto al cuadrado. Si tiene x, entonces sí lo vamos a derivar. Es una regla de la cadena. Bajo, repito, n menos 1 y derivo lo de adentro. Hay que derivar x menos 2y. Derivada de x es 1. Derivada de 2y es 0. Y luego el siguiente sumando es este. No tiene x, derivada es 0. Entonces la derivada
solamente es esto. 2 por x menos 2y. Y luego abajo ponemos con respecto de y. Derivada. Acuérdense que, o sea, la otra letra la vamos a tratar como si fuera un número. Ajá, o sea, si les cuesta mucho trabajo, la quitan y la cambian por un número y ya después la regresan. Ajá. Entonces, vamos a derivar esto. Como si tiene y, si hay que derivarlo, regla de la cadena. Bajo, repito, n menos 1, derivo lo de dentro. Derivada de x es 0, menos derivada de 2y es 2. Y luego menos derivada de y es 1. Y hacemos cuentas. Menos por más, menos 2 por 2, 4. Por x menos 2y y el menos 1. Menos 4 x por menos, que diga menos 2y menos 1. Entonces esto va a ser igual a menos 2x menos 2y sobre, vamos a borrar esto, menos 4x menos 2y menos 1. Y si es lo mismo, nada más que aquí este menos pues está aquí afuera y acá está arriba. Y eso, pues eso es todo en la derivación implícita. O sea, nada más tienen que, o sea, pues que ir pedazo por pedazo y acordarse de tratar a la y como si fuera una función. Les mentí, no era el último ejemplo. Vamos a ver más ejemplos porque faltan otros casitos de ver. El que sigue es 3xy al cuadrado más 1, esto a la cuarta, igual a 2x menos 3y. La forma larga es ponerle primero de x a todo. Igual a d de x de 2x menos d de x de 3y. Esto primero, acuérdense que es una regla de la cadena. Esto del paréntesis es nuestra g. Se los voy a volver a escribir. Derivada de g a la n es bajo, repito, resto 1 y derivamos a la g. Entonces, bajo, repito, le resto 1 y derivada de lo de adentro. Igual. Derivada de 2x solamente tiene x, derivamos normal. Es 2. Menos. Este es 3y. Acuérdense que la fórmula para eso era cuando teníamos una constante y. La derivada de esto era c por dy de x. Entonces es la constante por dy de x. Y ahora nos falta resolver esta derivada de aquí. 4 por 3xy cuadrada más 1 al cubo. Y es la derivada de una suma. Entonces es derivada del primer sumando, 3xy cuadrada, más derivada del segundo sumando, igual a 2 menos 3 de y de x. Ahora, esta derivada de aquí, tenemos x por y, es una multiplicación. Entonces va a ser la misma fórmula que una multiplicación. O sea, cuando tengamos f por g, acuérdense que la derivada de esto es derivada de la primera por la segunda, más primera por derivada de la segunda. Copiamos primero todo lo otro por la primera función, vamos a decir que es 3x y la segunda es y cuadrada. Entonces, derivada de la primera, derivada de 3x es 3, por la segunda función, que es y cuadrada, más primera función por derivada de la segunda. Derivada de la segunda es derivada de y cuadrada.
acuérdense que la derivada de una y a la n es bajo, repito, le resto 1 y de y de x. Entonces, va a ser eso. Bajo, repito, le resto 1 de y de x. Y esa es la derivada nada más de este pedazo. Luego tenemos más derivada de 1. Pero 1 pues no tiene x, entonces eso es 0. Así que aquí cerraríamos el paréntesis. Y luego lo otro que ya teníamos. Y ahora hay que hacer cuentas. Esto de afuera por esto y por esto. 4 por 3xy cuadrada más 1 al cubo por 3y cuadrado. Tenemos más por más, más. 4 por 3xy cuadrada más 1 al cubo por 3x por 2y de y de x. Igual a 2 menos 3 de y de x. Y podemos hacer algunas cuentas. 4 por 3, 12. Ponemos hasta adelante el y cuadrada para que se vea más bonito. Y luego este cubo que teníamos. Más 4 por 3, 12. Por 2, 24. Tenemos una x, tenemos una y, tenemos este cubo. Y luego al final tenemos un dy de x. El dy de x, ya que hicieron las derivadas, pónganlo siempre hasta el final. ¿Ok? Luego del otro lado tenemos esto. Y ahora sí ya pasamos todos los dy de x de un solo lado. Este aquí lo vamos a dejar. 24xy por 3xy cuadrada más 1 al cubo por dy de x. Este otro, como está restando, va a pasar sumando. Este 2 ahí lo dejamos y este de aquí estaba sumando, va a ser restando. Ahí está. Y ahora a este primer dy de x lo acompaña el 24xy y el cubo. Lo acompaña todo esto. Al siguiente dy de x lo acompaña un más 3. Y ya ponemos el dy de x y lo que teníamos del otro lado, bla, bla, bla. Y ahora sí, por último, ya podemos pasarlo todo del otro lado. Del lado derecho teníamos esto. Entre el paréntesis que estaba multiplicando, pues va a pasar dividiendo. 24xy por 3xy cuadrada más 1 al cubo y más 3. Y esa sería nuestra respuesta. Ahora, la corta. Nuestra función era 3xy al cuadrado más 1 a la cuarta igual a 2x menos 3y. El primer paso, acuérdense que era todo de un solo lado. Menos 2x más 3y igual a 0. Poníamos nuestro dy de x igual a menos y la raya. Primero con respecto a x. Entonces va a ser una función de x que es 3xy cuadrada más 1 a la cuarta menos 2x más 3y. Y esa la vamos a derivar. El primer término sí tiene x, entonces sí lo derivamos. Regla de la cadena. Bajo, repito, n menos 1 y aquí derivo lo de dentro. Derivada de 3xy cuadrada. Es una x a la 1. Entonces su derivada es todo lo que la acompaña. 3y cuadrada. Acuérdense que si se les complica lo cambian por un número. O sea, es como si aquí tuvieran 3 por x por 2 al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de esto? Pues son los números que le acompañan, que es lo mismo que pusimos acá. Y luego la derivada de más 1, pues es 0. Entonces hasta ahí
Se acaba esa derivada. Luego, menos derivada de 2x es 2. Y la derivada de 3y también es 0 porque no hay x. Entonces arriba va 3xy cuadrada más 1 al cubo por 3y cuadrada menos 2. Abajo, función de y, la misma, la copiamos y luego la derivamos. El primer término, que es todo al 4, sí tiene y, entonces derivamos. Bajo, repito, le resto 1 y la derivada de lo de adentro. Derivada de este pedazo. Es una 3xy cuadrada. Acuérdense que esto es como si fuera un número. Entonces lo pongo y aquí derivo el y cuadrada. Bajo y repito. Y le resto 1. Y luego la derivada de 1 es 0. Entonces esa es la derivada. Haciendo cuentitas. 4 por 3, 12. Por 2, 24. X y la y. Y luego nuestro cubo. Y luego tenemos menos 2x, eso es 0. Y más 3y, eso es más 3. 24xy por 3xy cuadrada más 1 al cubo más 3. Y pues sí quedó lo mismo. O sea, si ustedes ven, acá arriba teníamos 2. Bueno, aquí como tenemos el menos afuera, entonces vamos a tener signos cambiados. Aquí había un 2 positivo, aquí hay un 2 negativo. Luego tenemos un menos, o aquí va a haber un más, 12y cuadrada. Pero bueno, si está aquí, no, 4 por 3, 12, y cuadrada, y luego el cubo. En la parte de abajo tenemos 24xy el cubo más 3, o sea que sí quedó lo mismo. Y ya por último, si les pidieran evaluar, o sea que les dijeran calcula la derivada de esta función en el punto, un cuarto, un medio. Entonces primero tienen que calcular la derivada implícita. Esta función ya la calculamos allá arriba. Su derivada es menos y cuadrada entre x cuadrado. Y luego la tendrían que evaluar. O sea, eso se escribe así. Eso significa que la voy a evaluar en estos valores. Acuérdense que este es x y este es y. Entonces donde vea x pongo un cuarto, donde vea y pongo un medio. O sea, es menos y, que vale un medio, al cuadrado, sobre x, que vale un cuarto, al cuadrado. Y esto les da menos 4. Otro ejemplo, función x menos 2y al cuadrado igual a y en menos 2, 3. Primero sacan la derivada, ya la calculamos allá arriba. 2x menos 4y sobre 2 por 2x menos 4y más 1. Y luego evalúan. De y de x evaluado en el menos 2, 3. Eso es 2 por menos 2 menos 4 por 3 sobre 2 por 2 por menos 2 menos 4. En lugar de y ponen el 3 más 1. Hacen las cuentas y les queda 0.51. Entonces, si les piden en un punto, solamente calculan la implícita y luego sustituyen y ya, sacan el valor. La tarea lo tienen que hacer por la forma larga. Si hay una que creo que sí está larga, no me acuerdo. Si se atoran, pues ya lo vemos en la sesión de dudas. Con la forma corta ustedes pueden verificar, como les dije, que se les haya quedado bien. Y pues nada más es eso. Bueno, yo la verdad particularmente creo que en la vida no les sirve la forma larga para nada. O sea, nada más son como 15,000 cuentas. Y pues es más sencillo con la otra corta, pero pues no sé, así son las cosas. Los videos se los voy a ir subiendo en orden, o sea, el primer video corresponde a los primeros 2 ejercicios de la tarea, el segundo video a los ejercicios que siguen y así. O sea, conforme vayan viendo los videos pueden ir resolviendo los ejercicios en orden. Y pues eso sería todo por la clase de hoy.